Millonario se detiene en la calle Nevada y no puede creer lo que ve. Los frenos del automóvil de lujo chirriaron violentamente contra el asfalto congelado, rompiendo el silencio sepulcral de la noche madrileña. Don Rogelio no esperó a que el vehículo se detuviera por completo. Abrió la puerta trasera y salió tambaleándose hacia la nieve con el corazón, latiéndole en la garganta como un martillo de guerra. No le importó que sus zapatos de cuero italiano, que costaban más de lo que una familia promedio ganaba en un mes, se hundieran en el barro helado. No le importó que el viento cortante desordenara su cabello blanco inmaculado. Sus ojos estaban fijos en un solo punto, allá adelante, bajo la luz mortecina de una farola parpadeante. «¡Ey!», gritó con la voz quebrada por una mezcla de terror y autoridad. «Niñas, no se muevan». Allí estaban dos figuras diminutas, apenas visibles contra la blancura de la tormenta. Dos niñas idénticas, no mayores de 4 años, paradas en medio de la acera desierta del barrio de Salamanca. El viento aullaba entre los edificios señoriales, pero ellas no lloraban. Estaban tomadas de la mano, inmóviles como dos estatuas de porcelana, abandonadas a su suerte. Lo que heló la sangre de Rogelio no fue la temperatura bajo cero, sino ver cómo vestían. Llevaban vestidos idénticos de lana color burdeos con cuellos de bebé, medias finas y botitas marrones que claramente ya no eran de su talla. No tenían abrigos, no tenían gorros, solo se tenían la una a la otra. Suscríbete ahora a nuestro canal para descubrir por qué este encuentro en la nieve estaba destinado a cambiar el destino de una dinastía entera. No querrás perderte lo que don Rogelio está a punto de encontrar. Rogelio llegó hasta ellas y se dejó caer de rodillas. El impacto de sus rodillas contra el suelo duro fue doloroso, pero él ni siquiera parpadeó. Quedó a la altura de sus ojos. Las niñas retrocedieron medio paso, apretándose más la una contra la otra. Sus caritas estaban rojas por el frío. Los labios tenían un tono azulado que hizo que a Rogelio se le revolviera el estómago de pura angustia. «Tranquilas, tranquilas», susurró Rogelio, quitándose frenéticamente su pesado abrigo de lana gris marengo. «No les haré daño. Soy un amigo». Extendió el abrigo con manos temblorosas y lo envolvió alrededor de los dos cuerpos pequeños. Al mismo tiempo, al tocarlas, sintió el hielo en sus pieles. Estaban congeladas. Una de ellas, la que tenía un pequeño lunar cerca de la barbilla, levantó la vista, y entonces el tiempo se detuvo para el magnate. Esos ojos eran de un color gris tormenta con motas verdes alrededor de la pupila. Eran ojos que él veía cada mañana en el espejo mientras se afeitaba. Eran los ojos de su madre, fallecida hacía décadas, y más dolorosamente eran los ojos de Camila, su única hija, la hija a la que había desterrado de su vida hacía 5 años en un ataque de orgullo y soberbia imperdonable. «Mami», preguntó la niña del lunar con un hilo de voz que apenas salió de su garganta entumecida. Rogelio sintió que el aire le faltaba. Las lágrimas calientes y repentinas brotaron de sus ojos, nublando su visión. «No, pequeña, no soy mami», dijo con voz ronca, ajustando el abrigo gigante sobre sus hombros frágiles. «Pero vamos a buscarla. ¿Dónde está mamá?» La segunda niña, que hasta ese momento había permanecido en silencio observando con desconfianza, señaló con un dedo enguantado en lana raída hacia una mochila verde desgastada que yacía medio enterrada en la nieve a pocos metros de ellas. Era una mochila infantil sucia, con una de las correas rota. Rogelio se estiró y agarró la mochila. Pesaba muy poco, demasiado poco para contener la vida de 2 niñas. Con dedos torpes por el frío y los nervios, abrió el cierre principal. No había comida, no había agua. Solo había un par de calcetines sucios, un juguete de plástico roto y un sobre de papel manila doblado por la mitad, y debajo del sobre una fotografía. Sacó la foto. La imagen estaba arrugada y tenía marcas de haber sido tocada miles de veces. Rogelio tuvo que acercarla a sus ojos para enfocar bajo la luz de la calle. Era una foto de hacía 20 años. En ella, un Rogelio mucho más joven, con el cabello aún negro y una sonrisa arrogante, sostenía en brazos a una niña rubia de 5 años frente a un árbol de Navidad gigante. El reconocimiento fue un golpe físico, como un puñetazo en el pecho. Esa foto había estado en el escritorio de su despacho hasta el día en que echó a Camila de casa. Ella se la había llevado. Era lo único que se había llevado. «Abuelo», susurró la segunda niña mirando la foto que él sostenía. Rogelio levantó la vista bruscamente. La niña no leía la foto. Lo miraba a él. Lo había reconocido. No por quién era ahora, sino por la imagen que su madre les había mostrado una y otra vez. Sí,
La palabra salió como un sollozo ahogado. Sí, soy yo. Soy el abuelo. El chofer de Rogelio, un hombre robusto llamado Manuel, que llevaba 20 años a su servicio, llegó corriendo en ese momento con un paraguas negro abierto que casi sale volando por el viento. Don Rogelio se va a enfermar. ¿Qué hace en el suelo?, gritó Manuel horrorizado al ver a su jefe, el hombre más temido de las finanzas de España, arrodillado en la nieve sucia, abrazando a 2 niñas vagabundas. «Al con mi salud, Manuel», rugió Rogelio, poniéndose de pie y levantando a las 2 niñas en brazos al mismo tiempo. Eran tan ligeras que el hecho le rompió el corazón una vez más. Abre el auto, sube la calefacción al máximo. Ahora las niñas se aferraron a su camisa de seda blanca, manchándola de nieve y mugre. Rogelio las apretó contra su pecho, sintiendo sus cuerpecitos temblar violentamente. Nunca más, pensó con una furia repentina hacia sí mismo y hacia el mundo. Nunca más pasarán frío. Pero la pregunta martillaba su cerebro mientras corría hacia el auto blindado. ¿Por qué estaban solas? ¿Dónde estaba Camila? ¿Por qué sus nietas estaban en la calle en medio de la peor tormenta del año? El interior de la limusina Mercedes era un santuario de calidez y cuero oloroso. Un contraste brutal con el infierno blanco que rugía afuera. Rogelio depositó a las niñas con suavidad en el asiento trasero. Manuel, entendiendo la urgencia sin necesidad de palabras, ya había arrancado el motor y subido la temperatura. El aire caliente empezó a salir por las rejillas y las niñas soltaron un suspiro colectivo, cerrando los ojos por un segundo al sentir el calor. «A casa, Manuel, rápido», ordenó Rogelio. Su voz ahora fría y cortante, la voz del hombre de negocios que resolvía crisis, pero sus manos no dejaban de temblar. «Sí, señor», respondió Manuel mirando por el retrovisor con preocupación evidente. Rogelio se sentó frente a las niñas. Ahora, con la luz interior del auto, podía ver los detalles devastadores de su abandono. El cabello rubio ceniza, idéntico al de Camila, estaba enmarañado y sucio. Tenían rasguños en las manos. Sus ropas, aunque de estilo clásico y elegante, estaban raídas en los puños, indicando que habían sido usadas todos los días durante meses, tal vez años. Era la pobreza disfrazada de dignidad. Camila había intentado mantenerlas presentables hasta el final. Las niñas miraban el interior del auto con ojos desorbitados. Nunca habían visto tanto lujo. La tapicería de cuero beige, las luces LED suaves, el minibar de cristal, preguntó Rogelio inclinándose hacia adelante. Las 2 asintieron vigorosamente con una sincronización que solo los gemelos poseen. Rogelio abrió el compartimento refrigerado. Solo había agua mineral importada y unos chocolates suizos amargos que él guardaba para sus clientes. Sacó los chocolates y se los ofreció. Las pequeñas manos agarraron los envoltorios dorados con desesperación. Rogelio tuvo que ayudarles a abrirlos, porque sus dedos aún estaban rígidos por el frío. Verlas devorar el chocolate, manchándose las caras, le provocó una oleada de ternura y dolor. Mientras comían, Rogelio volvió su atención a la mochila verde que había tirado en el asiento a su lado. El sobre, tenía que leer el sobre. Lo tomó. El papel estaba húmedo por la nieve. En el frente, escrito con una caligrafía que él conocía mejor que la suya propia, decía: «Papá». Solo esa palabra. «Papá». No señor Rogelio ni don Rogelio, como él le había exigido que lo llamara la última vez que hablaron por teléfono, cuando ella le pidió dinero para medicinas, y él le colgó. Rompió el sello con urgencia. Sacó la hoja de papel rayado arrancada de un cuaderno barato. La letra era temblorosa, apresurada, como si hubiera sido escrita en una superficie inestable o con las manos congeladas. «Papá, si estás leyendo esto, significa que el milagro ocurrió. Significa que por una vez en tu vida miraste hacia abajo y no solo hacia adelante. Significa que mis niñas, tus nietas, Valentina y Sofía, están vivas. No te escribo para pedirte perdón. No tengo nada de que arrepentirme por haberme casado con el hombre que amaba, aunque tú lo odiaras por ser pobre. Él fue un buen padre y un buen esposo, hasta que el cáncer se lo llevó hace 6 meses. Gastamos todo lo que teníamos en su tratamiento, todo. Vendí mi auto, mis joyas, nuestra pequeña casa, nos quedamos sin nada. Llevamos 3 semanas durmiendo en albergues y las últimas 2 noches en la calle. Hoy se me acabaron las fuerzas, papá. Ya no tengo comida que darles. La tos de Sofía es cada vez peor y Valentina ya no tiene zapatos que le sirvan. Mi orgullo murió hace mucho tiempo, pero el tuyo seguía siendo un muro impenetrable. Sé que pasas por esta calle todos los viernes al salir del club. Te he visto.
He estado parada en esa esquina 3 semanas seguidas. Pero nunca mirabas. Hoy no puedo más. Siento que mi cuerpo se apaga. El frío se está metiendo en mis huesos y tengo mucho sueño. Voy a dejar a las niñas en tu camino. Es mi último acto de madre. Prefiero que crezcan con un abuelo que quizás no las quiera que mueran de frío en mis brazos esta noche. Por favor, sálvalas. Son lo único bueno que queda de mí. No dejes que paguen por mis errores. Camila. Rogelio dejó caer la carta. El papel se deslizó hasta el suelo del auto. Un silencio ensordecedor llenó la cabina, solo roto por el suave sonido de las niñas, masticando el chocolate y el zumbido del motor. Tengo mucho sueño. El frío se está metiendo en mis huesos. El horror leó la sangre más rápido que la tormenta de afuera. Rogelio entendió inmediatamente lo que esas palabras significaban: hipotermia. Camila no se había ido a buscar ayuda. Camila se había rendido. Se estaba dejando morir para que las niñas pudieran ser encontradas. Manuel. El grito de Rogelio fue tan fuerte que las niñas saltaron en su asiento y soltaron los chocolates. Frena. Da la vuelta ahora mismo. El coche dio un bandazo cuando el chofer pisó el freno sorprendido. Pero señor, las niñas al con todo. Rogelio golpeó el cristal divisorio con el puño. Mi hija se está muriendo ahí fuera. Da la vuelta, Sea. Tenemos que volver al parque. Miró a las niñas, que ahora lo observaban con miedo, los ojos llenos de lágrimas a punto de derramarse. Rogelio suavizó su expresión, aunque por dentro se estaba desgarrando. Escúchenme bien, mis amores, dijo tomando las manos pegajosas de chocolate de Valentina y Sofía. ¿Dónde se quedó, mamá? Tienen que decirme exactamente dónde se quedó. Es muy importante. Sofía, la más pequeña, sollozó y señaló hacia la ventana oscura. Mami, dijo que jugáramos al escondite, dijo la niña entre lágrimas. Dijo que ella se escondería en el banco de piedra, el que está detrás de la reja negra, y que nosotros teníamos que esperarte a ti. Dijo que tú eras la base para salvarnos. El banco detrás de la reja negra, repitió Rogelio, su mente trabajando a 1000 por hora. Conocía ese lugar. Era la entrada de servicio del Parque del Retiro a solo 3 calles de donde las había encontrado. Manuel, dijo por el intercomunicador con una voz que era puro acero frío. Llama a la ambulancia privada. Diles que es un código rojo y pisa el acelerador a fondo. Si ella muere, todos nos morimos hoy. El auto de lujo giró Enu, derrapando sobre la nieve, y aceleró de vuelta hacia la oscuridad de la noche, hacia el lugar donde una madre había entregado su vida en silencio. Rogelio apretó la carta arrugada en su puño hasta que sus nudillos se pusieron blancos, rezando a un Dios en el que no creía desde hacía años, pidiendo una sola cosa: tiempo. Solo necesitaba un poco más de tiempo. El Mercedes blindado rugió como una bestia herida, ignorando las leyes de tráfico y el sentido común, deslizándose peligrosamente sobre la capa de hielo negro que cubría la avenida. Manuel conducía con los nudillos blancos sobre el volante, el rostro perlado de un sudor frío que nada tenía que ver con la calefacción del vehículo. Atrás el silencio se había roto. Valentina y Sofía lloraban, un llanto bajo y constante, aterrorizadas por los gritos anteriores y la brusquedad de la maniobra. Rogelio no las consoló. Esta vez no podía. Toda su atención estaba fija en la ventana, contando los segundos, perforando la oscuridad con la mirada, buscando desesperadamente la reja negra del parque. Ahí, gritó Rogelio, señalando una entrada de servicio apenas visible entre la nevisca. Rompe la cadena si es necesario, pero entra. Manuel no dudó. El coche embistió la acera subiendo con un golpe seco que sacudió la cabina y se detuvo a escasos metros de la entrada del parque. Antes de que el vehículo se detuviera por completo, Rogelio ya había abierto la puerta. El viento lo golpeó con una violencia renovada, una bofetada helada que le recordaba que la naturaleza no sabe de cuentas bancarias ni de apellidos ilustres. «Quédense aquí, no miren», ordenó a las niñas cerrando la puerta con fuerza tras de sí. Corrió hacia la oscuridad. Sus pies resbalaban, sus pulmones ardían con cada bocanada de aire gélido, pero la adrenalina había borrado el dolor de sus articulaciones de 65 años. El banco de piedra repetía en su mente detrás de la reja. La visibilidad era casi nula. La nieve caía en sábanas espesas, borrando los contornos del mundo. Rogelio avanzó a ciegas, tanteando el aire, hasta que su mano chocó contra el metal frío de un farol apagado. Entornó los ojos. Unos metros más adelante, una forma irregular rompía la línea recta del banco de piedra. Era un bulto cubierto de blanco. Parecía un montón de ropa vieja, olvidada por algún jardinero, o un saco de basura abandonado. El corazón de Rogelio se detuvo un instante.
Se acercó lentamente con el terror paralizándole las piernas. Se arrodilló en la nieve y con manos temblorosas apartó la capa de hielo que cubría el bulto. Ahí estaba. Camila. Estaba acurrucada en posición fetal, las rodillas pegadas al pecho, tratando de conservar un calor que ya no existía. No llevaba abrigo, se lo había dejado a las niñas. Solo vestía un suéter de lana fino lleno de agujeros y unos pantalones de mezclilla tan desgastados que la tela era casi transparente en las rodillas. Su piel, Dios, su piel tenía el color del mármol grisáceo, sus labios estaban morados, casi negros, y sus pestañas estaban congeladas sellando sus ojos. «Camila», gritó Rogelio sacudiéndola por los hombros. El cuerpo estaba rígido, duro como la madera. No hubo respuesta, ni un gemido, ni un movimiento, nada. Rogelio se quitó el saco del traje, quedándose solo en camisa bajo la tormenta, y lo tiró sobre ella, frotando sus brazos con una desesperación frenética. «No me hagas esto», bramó contra el viento, su voz rompiéndose en un sollozo gutural. «Maldita sea, hija, no me hagas esto. Despierta, soy papá, estoy aquí». Puso su oreja sobre el pecho de ella. El viento aullaba tan fuerte que era imposible escuchar nada, pero sintió algo, un movimiento leve, casi imperceptible, un latido, lento, espaciadamente doloroso, pero real. Estaba viva apenas. «Manuel». El grito de Rogelio desgarró la noche. «Manuel». El Choer apareció corriendo entre la bruma blanca, resbalando y recuperando el equilibrio. Al ver a la mujer en el suelo, se santiguó instintivamente. «Ayúdeme con cuidado», ordenó Rogelio. Entre los dos levantaron el cuerpo inerte de Camila. Pesaba terriblemente poco. Rogelio sintió las costillas de su hija, a través de la ropa mojada, y la culpa lo golpeó más fuerte que el frío. Era un esqueleto envuelto en trapos. La llevaron corriendo hacia el coche con la nieve, azotándoles la cara en una carrera macabra contra la muerte misma. Al llegar al Mercedes, Rogelio abrió la puerta trasera. Las gemelas, que habían estado pegadas al cristal, soltaron un grito agudo al ver a su madre así. «Mami», chilló Sofía intentando lanzarse hacia ella. Atrás, rugió Rogelio, no por crueldad, sino por urgencia. Colocaron a Camila en el asiento, ocupando casi todo el espacio. Rogelio se metió tras ella, levantando su cabeza y colocándola sobre su regazo. «Al Hospital Central, es el más cercano», gritó al Choer. «Llama y diles que preparen la unidad de reanimación. Diles quién soy, que muevan cielo y tierra». El coche arrancó derrapando violentamente antes de ganar tracción. Dentro la escena era un caos de emociones crudas. Las niñas lloraban histéricamente, tocando las piernas congeladas de su madre. «¿Está muerta?», preguntó Valentina con los ojos desorbitados por el horror. «Mami se murió como papá». La pregunta fue una daga en el corazón de Rogelio. No, dijo él frotando las manos heladas de Camila entre las suyas, tratando de transmitirle su propio calor corporal. «No, mi amor. Mami es fuerte. Mami va a despertar». Pero mientras lo decía, Rogelio miraba el rostro de su hija. Parecía una muñeca rota. Tenía una cicatriz pequeña en la frente que él no recordaba. Sus manos, las manos que solían tocar el piano en las fiestas de la mansión, estaban ásperas, con las uñas rotas y sucias de tierra. «Trabajo duro», pensó Rogelio. Había estado trabajando en lo que fuera para sobrevivir mientras él compraba empresas y bebía whisky de 50 años. Su princesa se había estado rompiendo las manos y la espalda para dar de comer a esas niñas. «Respira, Cami, por favor. Respira», susurraba Rogelio cerca de su oído, ignorando las lágrimas que caían sobre el rostro de ella. Te perdono todo, solo no te mueras. Por favor, no me dejes con esta culpa». El coche volaba por las avenidas de Madrid. Los semáforos en rojo eran solo sugerencias para Manuel esa noche. Rogelio sentía como la temperatura del cuerpo de Camila no subía, seguía siendo un bloque de hielo en sus brazos. La realidad médica comenzaba a asentarse en su mente pragmática. Hipotermia severa, posible fallo multiorgánico. El dinero podía comprar muchas cosas, pero no estaba seguro de si podía comprar un regreso desde tan lejos. De repente, Camila soltó un suspiro entrecortado, un sonido rasposo y agónico, como si el aire tuviera cuchillas al entrar. «Eso es», animó Rogelio, acariciando su cabello mojado y sucio. «Lucha, hija, ya casi llegamos». Miró a las niñas. Estaban abrazadas a los pies de su madre, dándole calor con sus pequeños cuerpos, mirándolo a él con una mezcla de terror y esperanza absoluta. En esos ojos grises,
Rogelio vio su propia redención o su condena eterna. Si Camila moría esa noche, él moriría con ella, aunque su corazón siguiera latiendo. Las luces de la entrada de urgencias del Hospital Central destellaron sobre el parabrisas mojado, una explosión de blanco clínico y rojo alarma. Manuel detuvo el coche justo frente a las puertas automáticas, subiéndose a la rampa de ambulancias. Antes de que el motor se apagara, Rogelio ya estaba golpeando el cristal desde adentro, gritando a los enfermeros que fumaban afuera, resguardándose del frío. Camila, una camilla rápido, bramó al abrir la puerta. Su voz, acostumbrada a dar órdenes en salas de juntas silenciosas, resonó con una autoridad desesperada que hizo reaccionar al personal inmediatamente. 2 celadores y una enfermera corrieron hacia el vehículo. Al ver el estado de la mujer en el asiento trasero, la rutina de la emergencia se activó. No hubo preguntas burocráticas, solo acción. Código azul en entrada. Hipotermia severa, gritó la enfermera mientras sacaban a Camila del coche y la depositaban en la camilla con movimientos precisos y rápidos. Rogelio salió tras ellos, pero se detuvo en seco. Las niñas no podía dejarlas ahí. Se giró y vio a Valentina y Sofía paralizadas en el asiento de cuero, mirando cómo se llevaban a su madre rodeada de extraños uniformados. «Vengan», Rogelio extendió los brazos. Las niñas saltaron hacia él y él las cargó, una en cada brazo, a pesar de que sus propios músculos temblaban por el esfuerzo y el frío. Entró en el hospital corriendo detrás de la camilla, ignorando el peso de las niñas, ignorando las miradas de la gente en la sala de espera, que veían a un hombre mayor en camisa de vestir empapada y sucia, cargando a 2 niñas vestidas de fiesta y persiguiendo una emergencia vital. «Señor, no puede pasar». Un guardia de seguridad intentó interponerse en las puertas batientes del área de reanimación. Rogelio se detuvo jadeando con las niñas aferradas a su cuello como náufragos. Sus ojos, enrojecidos y feroces, se clavaron en el guardia. «Soy Rogelio Montenegro», dijo, y el nombre aterrizó con peso. «Esa es mi hija. Si no me deja pasar, compraré este hospital mañana y lo despediré a usted y a todo su linaje. Apártese». El guardia vaciló, intimidado, no solo por la amenaza, sino por la pura fuerza de voluntad que emanaba del hombre. Pero un médico, un hombre alto con canas en las sienes, salió de los boxes. «Déjelo, Martínez», ordenó el médico mirando a Rogelio. «Pero hasta aquí, señor Montenegro. Necesitamos espacio para trabajar. Si entra, nos estorba. Si nos estorba, ella muere. ¿Entiende?». La brutal honestidad del médico frenó a Rogelio. Miró a través de los cristales de las puertas batientes. Vio cómo cortaban la ropa sucia de Camila con tijeras. Vio cómo le colocaban máscaras de oxígeno, vías intravenosas, cables de monitoreo. Vio su pecho desnudo y pálido, inmóvil. «Sálvela», susurró Rogelio, su arrogancia desmoronándose. «Le daré lo que quiera. Una ala nueva, equipos, becas, lo que sea, solo sálvela». «Haremos lo posible», dijo el médico, y desapareció tras las puertas. Rogelio se quedó solo en el pasillo estéril, bajo la luz fluorescente que zumbaba con el peso de sus 2 nietas en brazos. Lentamente caminó hacia las sillas de plástico de la sala de espera de familiares. Se sentó colocando a una niña en cada rodilla. El silencio que siguió fue asfixiante. A su alrededor, la vida del hospital continuaba. Megafonía llamando a doctores, el pitido lejano de máquinas, el murmullo de otras familias, pero en la pequeña burbuja de Rogelio solo existía el miedo. Miró a sus nietas. Ahora, bajo la luz cruda del hospital, el abandono era aún más evidente. La suciedad bajo sus uñas, el cabello enredado, la piel reseca por el frío y la mala alimentación. Sofía tenía una mancha de chocolate en la mejilla, un recordatorio grotesco del lujo de su coche en contraste con su miseria. «¿El abuelo es mágico?», preguntó Valentina de repente, mirándolo con esos ojos grises inquisitivos. Rogelio parpadeó, sorprendido por la inocencia de la pregunta. «¿Cómo dices, pequeña? Mami dijo que el abuelo vivía en un castillo y que era como un rey mago», explicó la niña jugando con un botón de la camisa sucia de Rogelio. «Dijo que si te encontrábamos tú, podías arreglarlo todo. ¿Puedes arreglar a mami?». Rogelio sintió que algo se rompía definitivamente dentro de su pecho. Camila, la hija a la que él había llamado ingrata y fracasada, le había construido una mitología heroica a sus hijas. No les había hablado de su crueldad ni de su egoísmo. Les había dicho que era un rey mago. Había protegido su imagen hasta el final.
dándoles una esperanza a la que aferrarse. Las lágrimas que había contenido frente al personal médico comenzaron a rodar silenciosamente por sus mejillas. «Sí», dijo con voz quebrada, abrazando a las dos niñas con fuerza. «Voy a intentar ser mágico, lo prometo». En ese momento una enfermera joven se acercó con unas mantas térmicas y 2 jugos de caja. «Señor Montenegro», dijo con suavidad, «pensé que las niñas podrían tener frío» y Sedelio asintió agradecido. Envolvió a las niñas en las mantas. Al hacerlo, vio los zapatos de Sofía. La suela de la bota derecha estaba despegada, sujeta con cinta adhesiva plateada. El calcetín que asomaba estaba húmedo. Rogelio miró sus propios zapatos de cuero italiano, ahora arruinados por el barro y la nieve. Costaban 1000 euros. Con lo que valían esos zapatos, Camila podría haber pagado un mes de alquiler. Con lo que costaba su reloj, podrían haber comido un año. La matemática de la desigualdad, que siempre había visto como una simple estadística de negocios, ahora se manifestaba en los pies de su propia sangre. Se quitó el reloj de oro, un Patek Philippe de colección, y lo metió bruscamente en el bolsillo como si el objeto le quemara la muñeca. Le daba asco. Todo su dinero le daba asco si no servía para que ese corazón en la habitación de al lado volviera a latir con fuerza. Don Rogelio Manuel apareció en la sala de espera. Había aparcado el coche y traía el abrigo de Rogelio que había quedado en el asiento trasero. «Tenga, señor, está temblando». Rogelio tomó el abrigo, pero no se lo puso. Lo usó para cubrir mejor las piernas de las niñas. «Manuel», dijo sin levantar la vista del suelo de linóleo, «quiero que llames a mi abogado y a mi asistente personal. Ahora, señor, son las 3 de la mañana. Ahora que vengan aquí, y quiero que busques al director del hospital. Sácalo de su cama si es necesario. Quiero a los mejores especialistas de Europa aquí antes del amanecer. Neurólogos, cardiólogos, especialistas en hipotermia. Tráelos en mi jet privado si están fuera. No me importa el costo». «Sí, señor». Manuel sacó su teléfono y se alejó para ejecutar las órdenes. Las niñas bebían el jugo en silencio, agotadas. Poco a poco, el calor y el cansancio las vencieron. Valentina apoyó la cabeza en el pecho de Rogelio y cerró los ojos. Sofía se acurrucó contra su costado. Se durmieron confiando plenamente en él, en el rey mago que acababan de conocer. Rogelio se quedó inmóvil, velando su sueño, sintiendo el peso de sus cuerpos pequeños. Por primera vez en años, no estaba pensando en fusiones, ni en acciones, ni en el mercado asiático. Solo pensaba en la línea oscilante de un monitor cardíaco al otro lado de la pared. Rezaba, negociaba con el destino, ofrecía toda su fortuna a cambio de un solo sonido, la voz de su hija llamándolo papá una vez más. Pasaron 2 horas. El reloj de pared marcaba las 5 de la mañana cuando las puertas batientes se abrieron de nuevo. El médico de las canas salió, se quitó la mascarilla lentamente. Su expresión era ilegible. Esa cara de póker que los doctores perfeccionan para dar noticias, ya sean buenas o devastadoras. Rogelio sintió que el aire se congelaba a su alrededor. Apretó a las niñas dormidas contra él, preparándose para el impacto. «Señor Montenegro», empezó el médico. «Suscríbete para saber qué dijo el médico. ¿Llegó la ayuda a tiempo o el destino tenía un plan más cruel para Rogelio? La respuesta en la próxima parte te dejará sin aliento». «Señor Montenegro», repitió el médico, su voz grave, resonando en el pasillo aséptico. «Su hija está viva». Rogelio soltó el aire que había estado reteniendo en sus pulmones durante lo que parecieron horas. Un suspiro tembloroso que hizo que todo su cuerpo se desplomara ligeramente hacia atrás en la silla de plástico. Las niñas, aún dormidas sobre su regazo, se removieron ante el movimiento, pero no despertaron. «Pero no cante victoria todavía», advirtió el doctor, levantando una mano para frenar el alivio prematuro del magnate. «La situación es extremadamente crítica». Camila llegó con una temperatura corporal de 28 R. Su corazón estaba latiendo tan lento que casi era imperceptible. Hemos logrado estabilizar su temperatura central, pero el proceso de recalentamiento es peligroso. Sus riñones han sufrido un daño severo por la deshidratación y el frío, y sus pulmones presentan signos de neumonía aguda. Rogelio escuchaba cada palabra como si fuera una sentencia judicial. Riñones, pulmones, corazón, partes de un cuerpo que él había ayudado a crear, partes de la niña que él había cargado sobre sus hombros, ahora fallaban por su negligencia. La hemos puesto en un coma inducido para permitir que su cerebro y sus órganos descansen, continuó el especialista, mirando con compasión las manchas de barro en la camisa de seda de Rogelio. Las próximas 48 horas son decisivas.
Si pasa de esta noche sin un fallo cardíaco, tendremos esperanza. Si no, el médico dejó la frase en el aire. No hacía falta terminarla. Haga todo lo que tenga que hacer, doctor, dijo Rogelio con una voz que sonaba extrañamente metálica, despojada de su habitual arrogancia. Traiga a quien tenga que traer. Use medicamentos experimentales. No me importa el costo. Si necesita un riñón, tome el mío. Si necesita sangre, vacíeme, pero no deje que se muera. Hacemos lo humanamente posible, don Rogelio. Ahora le sugiero que descanse. Esas niñas necesitan un abuelo fuerte, no un paciente más. El médico se retiró dejando a Rogelio solo con el eco de sus palabras. Un abuelo fuerte. Rogelio bajó la mirada hacia Valentina y Sofía. Dormían con la boca ligeramente abierta, sus respiraciones sincronizadas. A la luz cruda del hospital, Rogelio pudo ver las ojeras moradas bajo sus ojos, la piel casi transparente de sus sienes. Levantó con suavidad la mano de Valentina. Era diminuta, frágil como el ala de un gorrión. Y entonces vio algo que le hizo apretar los dientes con furia, una pequeña quemadura de cigarrillo vieja y cicatrizada en el dorso de la mano de la niña. No era un cigarrillo. Al mirar más de cerca, vio que era una ampolla por roce. Habían estado arrastrando cosas, habían estado trabajando o cargando pesos. La puerta de la sala de espera se abrió y entró Elena, su ama de llaves desde hacía 30 años. Manuel la había traído. La mujer, una matrona de 60 años con un corazón de oro que siempre había adorado a Camila, se llevó las manos a la boca al ver la escena. «Santísima Virgen», susurró corriendo hacia ellos con los ojos llenos de lágrimas. «Don Rogelio», Manuel me contó. «¿Es verdad? ¿Es mi niña Camila?» «Es ella, Elena», respondió Rogelio, sintiendo que su fachada de hombre de hielo se derrumbaba ante la presencia de alguien que conocía su pasado. «Está ahí dentro luchando por respirar». Elena no hizo preguntas estúpidas. Inmediatamente se hizo cargo de la situación práctica. Sacó ropa limpia de una bolsa, toallitas húmedas y algo de comida casera. «Deme a las niñas, señor. Usted necesita lavarse la cara y cambiarse esa camisa. Huele a miedo y a calle. Las niñas estarán bien conmigo». Rogelio permitió que Elena tomara a las gemelas. Al perder el calor de sus cuerpos, sintió un frío repentino, un vacío en el pecho. Se puso de pie, sus rodillas crujiendo, caminó hacia el baño de la sala de espera, se miró en el espejo. El hombre que le devolvía la mirada no era el tiburón de las finanzas que aparecía en las portadas de Forbes. Era un viejo asustado, con los ojos inyectados en sangre, la barba blanca desaliñada y barro en la frente. Se lavó la cara con agua helada, frotando con fuerza, como si quisiera arrancar la culpa de su piel. Recordó la última vez que vio a Camila. Fue en el despacho de la mansión. Ella estaba de pie frente a su escritorio de caoba con la cabeza alta, agarrando la mano de aquel músico, Julián. Rogelio había gritado cosas horribles. «Si cruzas esa puerta con ese muerto de hambre, dejas de ser mi hija, vas a volver arrastrándote cuando se te acabe el dinero. No tendrás ni un centavo de mi herencia». Ella no había vuelto arrastrándose. Había preferido morir congelada en un banco antes que pedirle ayuda para ella misma. Solo había cedido por las niñas. Ese nivel de dignidad lo humillaba. Él pensaba que el dinero era poder, pero Camila le había demostrado que el amor y el sacrificio eran una fuerza mucho más violenta. Salió del baño y encontró a las niñas despiertas. Elena las estaba limpiando con ternura, hablándoles en voz baja. Al ver a Rogelio, Sofía se soltó de Elena y corrió hacia él, abrazándose a su pierna. «Abuelo, ¿ya despertó mami?», preguntó. Rogelio se agachó. No podía mentirles, pero tampoco podía destruirles la esperanza. «Mami está durmiendo un sueño muy profundo para curarse, princesa. Los médicos le están dando medicinas mágicas, pero nosotros tenemos que ser fuertes y esperar. ¿Tienen hambre?». Las niñas asintieron. Elena sacó unos sándwiches de jamón y queso. Rogelio observó cómo comían. No comían como niños normales que picotean y juegan con la comida. Comían con urgencia, protegiendo el sándwich con las manos, como si temieran que alguien se los fuera a quitar. Era un hábito adquirido en la calle, un instinto de supervivencia animal que no debería existir en niñas de 4 años. Mientras comían, Rogelio tomó la mochila verde desgastada que había traído consigo. Necesitaba saber más. Necesitaba entender los 5 años que se había perdido. Se sentó en una esquina y vació el contenido sobre una mesa baja. Aparte de la carta y la foto, había un pequeño cuaderno de espiral con las tapas rotas. Era un diario, o más bien un libro de cuentas. Rogelio abrió las páginas.
No había reflexiones románticas, solo números. Números rojos, octubre. Venta del anillo de mamá, 150 euros, comida 40. Alquiler habitación 200. Medicinas Julián 80. Saldo 170. Noviembre Julián empeora. No podemos pagar el hospital. Me han despedido de la cafetería por faltar para cuidarlo. Venta de la guitarra, 60 euros. Rogelio pasó las páginas sintiendo náuseas. Cada línea era un golpe. Enero. Julián murió hoy. El entierro más barato cuesta 400. No los tengo. Perdóname, mi amor. Febrero. Nos echaron del cuarto. Dormimos en el albergue de San Antonio. Hay chinches. A Sofía le picaron en la cara. Llegó a la última página escrita, fechada hacía 2 días. Las niñas preguntan por qué no comemos. Les dije que estamos jugando a hacer hadas del aire, y las hadas no comen comida pesada. Valentina lloró porque le dolía la barriga. Dios, si existes, ayúdame. Mañana iremos al parque. Dicen que allí los árboles protegen del viento. Rogelio cerró el cuaderno de golpe. No podía leer más. Su cuenta bancaria tenía 9 ceros a la derecha. 9. Y su hija había vendido su anillo de compromiso por 150 euros para comer. La disparidad era tan grotesca que Rogelio sintió ganas de vomitar. Se levantó bruscamente, asustando a Elena. Manuel llamó por el teléfono, su voz temblando de ira contenida. Prepara el coche. Señor, lleva despierto 24 horas. He dicho que prepares el coche. Elena, quédate con las niñas. No te separes de ellas ni un segundo. Si los médicos dicen algo, llámame inmediatamente. ¿A dónde vas, señor?, preguntó Elena, preocupada por la mirada salvaje en los ojos de su patrón. Voy a ver el infierno, respondió Rogelio. Voy a ver dónde vivía mi hija. Necesito verlo con mis propios ojos. El amanecer en Madrid era gris y plomizo, reflejando el estado del alma de Rogelio. La nieve había dejado de caer, pero la ciudad estaba cubierta por un manto blanco sucio, mezclado con el hollín del tráfico. El Mercedes negro se deslizaba por las calles, alejándose de la zona noble y adentrándose en los barrios periféricos. Rogelio había encontrado una dirección en el bolsillo lateral de la mochila, en un papel arrugado de una citación judicial vieja, calle de la Amargura 40 y 5 bajo B, Vallecas. El nombre de la calle parecía una broma cruel del destino. Es aquí, señor, dijo Manuel deteniendo el coche frente a un edificio de ladrillo visto, descascarillado y triste. Las ventanas tenían rejas oxidadas y había ropa tendida, goteando sobre la acera. Rogelio bajó del coche. El contraste entre su traje de 3 piezas, Manuel le había traído uno limpio, y el entorno era abismal. Un grupo de jóvenes en la esquina lo miró con hostilidad. Rogelio los ignoró y caminó hacia el portal. La puerta estaba rota, abierta de par en par. El dolor a humedad y orina lo golpeó en la cara al entrar al vestíbulo. Bajó las escaleras hacia el sótano, donde debía estar el bajo B. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por una bombilla desnuda que parpadeaba. Golpeó la puerta de madera hinchada por la humedad. Nadie respondió. «Abran», gritó golpeando más fuerte. La puerta de al lado se abrió y salió una mujer mayor con rulos en el pelo y una bata de guata. «No grite, oiga, ahí ya no vive nadie», dijo la mujer mirándolo con desconfianza. A la chica rubia y a las niñas las echaron hace un mes. Las echaron. Rogelio se giró hacia ella, su voz tensa. «¿Quién? ¿El dueño o la inmobiliaria? No sé. Vinieron con la policía. Fue horrible. Las niñas gritaban. Pobrecitas». La madre se agarraba al marco de la puerta suplicando que le dejaran una semana más, que su marido acababa de morir, pero ya sabe cómo son. Si no pagas, a la calle. Rogelio sintió que le flaqueaban las piernas. Se apoyó en la pared sucia. Sabe a dónde fueron, al parque, creo, o a los puentes. Dejaron algunas cosas en la basura porque no podían cargar con todo. La mujer vaciló, y luego entró un momento en su casa. Salió con una caja de cartón pequeña. «Yo guardé esto. Me daba pena que se perdiera. Son dibujos de las niñas y unos papeles. Pensé que a lo mejor volvían». Rogelio tomó la caja con manos reverentes. «Gracias», murmuró sacando un billete de 500 euros de su billetera y poniéndolo en la mano de la mujer. «Gracias por su humanidad». La mujer miró el billete con los ojos desorbitados, pero Rogelio ya se estaba yendo. Subió al coche con la caja en el regazo, al Parque Manuel, al sitio donde las encontramos. El viaje de vuelta al centro fue silencioso. Rogelio abrió la caja. Había dibujos hechos con crayones baratos,
En uno de ellos se veía una figura alta con un traje azul y una corona. Debajo decía, Abuelo Rey salvando a Mami. Rogelio pasó el dedo por el dibujo, sintiendo una punzada de dolor agudo. Camila había mantenido viva su imagen como un salvador, incluso mientras el mundo real la aplastaba. También había documentos, cartas del hospital, reclamando deudas, y entonces al fondo de la caja encontró el documento de desahucio, el papel oficial que había puesto a sus nietas en la calle. Rogelio leyó el encabezado y el mundo se detuvo. Orden de lanzamiento ejecutada por Inmobiliaria Vertex, una subsidiaria de Grupo Montenegro. El aire salió de sus pulmones con un silbido agónico. Grupo Montenegro, su empresa, su propia compañía. Rogelio leyó el documento una y otra vez, esperando haber entendido mal, pero no. La firma al pie era de uno de sus gerentes de activos inmobiliarios. Él, Rogelio Montenegro, había dado la orden general de limpiar activos tóxicos y desalojar inquilinos morosos en los barrios bajos para revalorizar la zona. Él había firmado la política que ejecutó el desahucio. Él había enviado a la policía. Él había echado a su propia hija y a sus nietas a la calle sin siquiera saberlo. El papel temblaba en sus manos. La ironía era tan macabra, tan perfecta en su crueldad, que Rogelio sintió ganas de reír y de gritar al mismo tiempo. Todo su imperio, todo su poder servido para aplastar lo único que le importaba. Era un caníbal que se había comido a su propia descendencia. «Señor, estamos en el parque», anunció Manuel sacándolo de su trance. Rogelio miró por la ventana. Ahora, a la luz del día, el lugar se veía diferente, menos misterioso, más miserable. Vio el banco de piedra detrás de la reja negra, bajó del coche y caminó hacia allí, arrastrando los pies como un condenado a muerte. Se acercó al banco. Debajo, medio ocultos por unos arbustos podados, había cartones aplastados. Era una cama improvisada, había envoltorios de comida vacíos y en una esquina, protegido por una piedra para que no volara, un pequeño frasco de cristal con una flor seca dentro, un intento patético y hermoso de decorar un hogar que no existía. Rogelio se sentó en el banco helado, el mismo banco donde su hija se había sentado a esperar la muerte para que él pudiera verla. Imaginó a Camila allí tiritando, abrazando a las niñas, contándoles cuentos sobre un abuelo mágico, mientras sentía cómo la vida se le escapaba. «Lo siento», gritó al parque vacío, su voz rompiéndose en un aullido de dolor. «Lo siento tanto, hija mía». Unos paseantes lo miraron con extrañeza, un hombre rico gritándole a los árboles, pero a Rogelio no le importaba. Sacó el teléfono móvil, marcó el número de su director general. García dijo cuando contestaron su voz fría y letal como el hielo: «Quiero que paralices todos los desahucios de Inmobiliaria Vertex. Todos ahora mismo. Pero don Rogelio, los inversores. Me importan los inversores». Rugió Rogelio, tan fuerte que los pájaros salieron volando de los arbustos cercanos. «Y quiero que busques el expediente del desahucio de la calle de la Amargura. 45. Quiero el nombre del gerente que lo firmó, quiero que lo despidas, y quiero que compres ese edificio entero, y lo pongas a nombre de mis nietas». Colgó el teléfono. Respiraba con dificultad. La furia le daba energía, pero la culpa seguía siendo un peso de plomo en su estómago. Se levantó del banco. Había empezado a nevar de nuevo. Un copo de nieve cayó en su mejilla, mezclándose con una lágrima caliente. Miró hacia el hospital en la distancia. Tenía que volver. Tenía que estar allí cuando ella despertara, si es que despertaba. Y si lo hacía, tendría que confesarle el pecado final. Que el monstruo que las había echado de su casa no era un desconocido, sino el mismo rey mago que ahora pretendía salvarlas. Suscríbete ahora si quieres saber cómo reaccionará Camila al saber la verdad sobre el desahucio. ¿Podrá perdonar lo imperdonable? La tensión está a punto de estallar en el hospital. Rogelio subió al coche. «Al hospital, Manuel, y corre. Tengo un mal presentimiento». Mientras el coche se alejaba, una ráfaga de viento levantó los cartones bajo el banco, revelando un último objeto que Rogelio no había visto. Una pequeña medalla de plata de la Virgen, la que la madre de Rogelio le había regalado a Camila en su primera comunión. Brillaba débilmente en la nieve, un testigo mudo de la tragedia que acababa de ocurrir. El pasillo de la unidad de cuidados intensivos era un túnel blanco e interminable que olía a antiséptico y a miedo. Cuando Rogelio cruzó las puertas dobles con el corazón, golpeándole las costillas como un animal enjaulado, el sonido que temía escuchar perforó el aire. Un pitido agudo, continuo y monótono, código azul en la 3,
Carro de paros. Ahora gritó una voz femenina desde el interior de una de las habitaciones acristaladas. Era la habitación de Camila. Rogelio sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Corrió hacia el cristal, ignorando los gritos de una enfermera que intentaba detenerlo. Al otro lado del vidrio, la escena era una coreografía de terror absoluto. 3 médicos rodeaban la cama. Camila, conectada a una maraña de tubos y cables, se arqueaba violentamente sobre el colchón, mientras un enfermero aplicaba compresiones rítmicas sobre su pecho. Ese pecho que parecía de papel, tan frágil que Rogelio temió que se quebrara bajo la fuerza de las manos del hombre. «Carguen a 200», ordenó el doctor jefe. Despejen el cuerpo de Camila, dio una sacudida brutal al recibir la descarga eléctrica. Luego cayó inerte como un muñeco de trapo. El pitido continuo seguía sonando. «Pi». Rogelio golpeó el cristal con la palma abierta. Un golpe sordo y desesperado. «No te atrevas», rugió con la voz ahogada por las lágrimas. «No te atrevas a irte ahora, que sé lo que hice». Camila pelea. Dentro de la habitación el caos continuaba. Otra dosis de epinefrina, otra carga. Rogelio pegó la frente al vidrio frío. Veía el rostro de su hija pálido como la cera, con los ojos cerrados y hundidos. Parecía un cadáver. La imagen de la orden de desahucio con el logo de su empresa parpadeó en su mente, superponiéndose a la imagen de su hija muriendo. Él la había puesto en esa cama. Él le había quitado el techo, la comida, el calor. Cada compresión en su pecho era culpa suya. Cada segundo de ese pitido infernal era una condena que él había firmado. «Vamos, vamos, tenemos ritmo», gritó alguien dentro. El pitido continuo se rompió. «Bip, bip, bip». Era un ritmo errático, débil, pero era vida. Rogelio se dejó resbalar por la pared hasta quedar sentado en el suelo del pasillo, jadeando como si hubiera corrido un maratón. Se cubrió la cara con las manos. Temblando incontrolablemente, sintió una mano pequeña en su hombro. Levantó la vista. Eran Valentina y Sofía. Se habían escapado de la sala de espera, aprovechando la confusión, y estaban ahí paradas frente a él con sus vestidos de fiesta arrugados y los ojos llenos de terror. Habían visto todo a través del cristal. «Mami se fue con papá», preguntó Sofía con una calma espeluznante que heló la sangre de Rogelio. No lloraba, solo esperaba la confirmación, como si la tragedia fuera la única constante en su corta vida. Rogelio se obligó a ponerse de pie, aunque las piernas le pesaban toneladas. Se agachó frente a ellas y las tomó por los hombros, mirándolas fijamente a los ojos. «No», dijo con firmeza, mintiendo con la convicción de un vendedor desesperado. «No, mami se quedó. Mami es terca igual que su abuelo. No se va a ir a ninguna parte». El médico salió de la habitación minutos después, secándose el sudor de la frente con el antebrazo. Su bata verde tenía una pequeña mancha de sangre. Se quitó la mascarilla y miró a Rogelio con una gravedad que no presagiaba nada. «Bueno, señor Montenegro», dijo el doctor en voz baja, mirando de reojo a las niñas. «¿Podemos hablar un momento a solas?», no respondió Rogelio, levantando a Sofía en brazos y tomando a Valentina de la mano. «Ellas son su familia. No tengo secretos para ellas. Dígamelo». El médico suspiró comprendiendo que no ganaría esa batalla. Su corazón se detuvo durante 40 segundos. «Logramos traerla de vuelta, pero su cuerpo está al límite, don Rogelio. No es solo la hipotermia, es la desnutrición crónica. Tiene el corazón de una mujer de 90 años. El músculo cardíaco se ha consumido a sí mismo para buscar energía porque no tenía grasa ni carbohidratos que quemar. Pesa 38 kilogramos. 38 kilogramos. Rogelio sintió náuseas. «¿Qué necesitamos?», preguntó su voz sonando hueca. «Un trasplante no aguantaría una cirugía ahora mismo», negó el médico. «Necesitamos un milagro metabólico. Necesitamos nutrirla muy lentamente para evitar el síndrome de realimentación que podría matarla en horas, y necesitamos que ella quiera luchar. Honestamente, señor, parece que se ha rendido. Cuando el cuerpo llega a este nivel de deterioro, la mente suele desconectarse para dejar de sufrir. Necesitamos algo que la ancle a este mundo». Rogelio miró a las niñas. Ellas eran el ancla, pero Camila no sabía que estaban a salvo. Lo último que recordaba era el frío, el banco del parque y la certeza de la muerte. «Déjeme entrar», exigió Rogelio. «Está inconsciente, sedada. He dicho que me deje entrar». El tono de Rogelio subió una octava resonando en el pasillo. «Necesita saber que sus hijas están vivas. Si cree que murieron, se dejará ir. Tengo que decírselo». El médico dudó un segundo. Mirando la determinación feroz en los ojos del magnate,
y luego la fragilidad de las niñas. Finalmente asintió. 5 minutos. Y prepárese. Verla de cerca no es fácil. Rogelio entró en la habitación. El aire estaba saturado de oxígeno y pitidos electrónicos. Se acercó a la cama. De cerca el deterioro era brutal. La piel de Camila estaba pegada a los huesos de su cara. Sus pómulos sobresalían como cuchillas. Tenía moretones en los brazos por las vías. Sus manos, descansando sobre la sábana blanca, eran esqueléticas con las uñas azules. Rogelio colocó a Sofía y a Valentina en una silla junto a la cabecera, elevándolas para que quedaran a la altura del rostro de su madre. «Hablen con ella», susurró Rogelio con la garganta cerrada. «Díganle que están aquí. Díganle que tienen calor, que comieron». Valentina la mayor estiró su mano temblorosa y tocó la mejilla de su madre. «Mami», dijo la niña, «el abuelo nos dio chocolate y un sándwich grande y el coche tiene calefacción». Sofía se inclinó y le dio un beso en la frente, justo encima de un tubo de plástico. «No vengas todavía, mami», susurró la pequeña. «El abuelo dice que es mágico. Dice que va a arreglar el castillo. Tienes que despertar para verlo». Rogelio se situó al otro lado de la cama. Se inclinó hacia el oído de su hija, rozando con sus labios el cabello sucio y enmarañado. «Hija». La palabra salió rota, cargada de 5 años de silencio y veneno. «Soy papá. Escúchame bien, Camila. Ellas están bien, están conmigo. Nadie las va a tocar. Nadie las va a echar a la calle nunca más». Rompí la orden. «¿Me oyes? Compré el edificio. Tienen casa, tienen futuro, pero te necesitan a ti. Yo no puedo hacerlo solo. No sé ser padre, y mucho menos madre. No me dejes con este desastre. Por favor, Camila, castígame viviendo. Castígame obligándome a verte todos los días y recordarme lo que te hice. Pero no te mueras». El monitor cardíaco no cambió de ritmo. Bip, bip. Rogelio tomó la mano huesuda de su hija entre las suyas. Estaba helada. Empezó a frotarla intentando pasarle su propia vitalidad, su fuerza bruta, su terquedad. «Vamos, mi niña», sollozó apoyando la frente en el colchón. «Tú nunca te rindes. Te enfrentaste a mí, te enfrentaste al mundo. No dejes que el frío gane». De repente, una de las máquinas soltó un pitido diferente, una alarma suave. Rogelio levantó la cabeza de golpe, aterrorizado. Miró el monitor. Los números de la saturación de oxígeno estaban subiendo lentamente. 92%, 93%, 94%. El párpado de Camila tuvo un espasmo. Fue leve, casi imperceptible, como el aleteo de una mariposa moribunda, pero fue real. «Doctor», susurró Rogelio sin atreverse a gritar para no romper el hechizo. Las niñas se quedaron inmóviles conteniendo la respiración. El dedo índice de Camila se movió rozando la palma de la mano de Rogelio. Un movimiento voluntario, un movimiento de agarre. Se estaba aferrando. El despertar no fue como en las películas. No hubo una apertura de ojos serena ni una sonrisa débil. Fue una explosión de pánico primario. Horas después de la crisis, cuando la luz gris del amanecer empezaba a filtrarse por las persianas venecianas de la habitación, Camila aspiró una bocanada de aire brusca, como quien sale a la superficie después de estar a punto de ahogarse. El sonido fue un jadeo ronco y terrible que despertó a Rogelio, quien dormitaba en un sillón incómodo con Sofía en su regazo. Los ojos de Camila se abrieron de golpe. Estaban inyectados en sangre, desorbitados, escaneando el techo desconocido, las luces, los tubos. El terror puro distorsionó su rostro. Intentó incorporarse, pero los cables y su propia debilidad la retuvieron como cadenas invisibles. «Niñas». El grito fue un graznido apenas audible, desgarrado por el tubo del respirador que le acababan de quitar hacía una hora. «Mis niñas», no se arrancó la vía del brazo izquierdo. La sangre salpicó la sábana blanca. «Camila, espera». Rogelio saltó del sillón, dejando a Sofía con cuidado, pero rápido, y se abalanzó sobre la cama para sujetar las manos de su hija antes de que se hiciera más daño. «Están aquí. Están aquí». Al sentir las manos grandes y fuertes sujetándola, Camila luchó con una ferocidad nacida de la desesperación. No reconoció a Rogelio al principio, solo vio a un hombre, una amenaza, una autoridad. «Suéltame», chilló pataleando débilmente. «No se las lleven, no me las quiten. Servicios sociales. No, por favor». La confusión le hacía creer que estaba siendo detenida, que le estaban arrebatando a sus hijas por su pobreza. Era la pesadilla recurrente de cualquier madre sin techo. «Camila, mírame». Rogelio le agarró el rostro con ambas manos, obligándola a fijar la vista. «Soy papá. Soy el abuelo. Mira,
Giró la cabeza de ella hacia el sillón. Allí estaban. Valentina y Sofía, despiertas por los gritos, miraban a su madre con los ojos muy abiertos. «Mami», preguntó Valentina acercándose con timidez. El cuerpo de Camila se destensó instantáneamente al verlas. Dejó de luchar contra Rogelio. Su mirada se suavizó, llenándose de lágrimas que resbalaron hacia sus orejas. «Valen, Sophie», susurró extendiendo los brazos temblorosos. «¿Están bien? ¿Tienen frío?» Rogelio la soltó y se apartó para dejar que las niñas corrieran hacia ella. Se subieron a la cama con cuidado, esquivando los cables, y se acurrucaron contra su pecho. Camila las abrazó con una fuerza que no debería tener, enterrando la nariz en sus cabellos, olisqueándolas, comprobando que eran reales, y no una alucinación de la muerte. «Estamos calentitas, mami», dijo Sofía. «El abuelo nos puso abrigos». «El abuelo». Camila levantó la vista. Sus ojos grises se clavaron en Rogelio, que estaba de pie al pie de la cama, con las manos caídas a los costados, sintiéndose como un intruso en su propia redención. La expresión de Camila cambió. El alivio desapareció, reemplazado por una mezcla de confusión, incredulidad y, finalmente, una dureza fría y defensiva. Recordó la última llamada telefónica, recordó el rechazo, recordó los 5 años de silencio. «Tú», dijo ella, su voz era un hilo de hielo. «¿Qué haces aquí?» «Las encontré», dijo Rogelio dando un paso adelante. Levantó una mano como para tocarle el pie, pero Camila retrajo la pierna bruscamente bajo la sábana. «No me toques», siseó. El rechazo fue físico, visceral. «No te atrevas a tocarme, Camila, por favor. Te estabas muriendo. Las niñas estaban solas en la nieve, porque tú nos dejaste ahí». El grito le costó un ataque de tos seco y doloroso. Las niñas se asustaron, y Camila las abrazó más fuerte, protegiéndolas de él. «Te pedí ayuda. Te supliqué hace 3 meses. Julián se moría y te pedí dinero para la morfina y me colgaste el teléfono». Rogelio bajó la cabeza. La vergüenza era un ácido que le quemaba la garganta. «Lo sé, soy un maldito bastardo. Lo sé, ¿y ahora qué?» Camila lo miró con escrutinio, sus ojos recorriendo el traje caro, el reloj que asomaba en su bolsillo, la postura de poder. «Vienes a jugar al héroe. Vienes a salvar a las huerfanitas para limpiar tu conciencia. ¿Dónde estabas cuando nos echaron del piso? ¿Dónde estabas cuando dormimos en el cajero automático?» Rogelio sintió que el secreto del desahucio le pesaba en el bolsillo de la chaqueta donde había guardado el papel. No podía decírselo ahora, no cuando ella lo miraba con tanto odio. Si le decía que él era el dueño de la empresa que la echó, la mataría de un disgusto, o ella se arrancaría las vías y se iría arrastrando a las niñas a la nieve de nuevo. «Estaba ciego», dijo Rogelio, arrodillándose al pie de la cama. Era la segunda vez que se arrodillaba en 24 horas. Él que nunca se había arrodillado ante nadie. «Estaba ciego de orgullo, hija. Y tienes razón, no merezco estar aquí. No merezco que me mires». Pero ella señaló a las niñas. «Ellas no tienen la culpa de tener un abuelo imbécil». Camila acarició el pelo de Sofía. La niña dormitaba de nuevo, segura en los brazos de su madre. La realidad pragmática de la situación empezó a filtrarse en la mente de Camila. Estaba en un hospital privado, estaba viva, sus hijas estaban a salvo, limpias, alimentadas, y ella no tenía nada, ni casa, ni dinero, ni fuerzas para levantarse. «No tengo a dónde ir», admitió Camila, y la frase le rompió la voz más que la ira. «Me he rendido, papá. Anoche me rendí, quería morirme, ya no puedo luchar más. Has ganado, tenías razón. Sin tu dinero no soy nada. Fracasé». «No». Rogelio se puso de pie de golpe. La vehemencia en su voz sorprendió a Camila. «No digas eso. Tú no fracasaste. Tú las mantuviste vivas. Tú te quitaste la comida de la boca para dársela a ellas. Tú eres la mujer más fuerte que he conocido. El que fracasó fui yo. Yo tengo todo el dinero del mundo, y soy un pobre que casi mata a su familia». Rogelio metió la mano en su bolsillo interior, sacó la foto arrugada, la que había encontrado en la mochila, la puso sobre la mesa de noche. «Llevaste esto contigo durante 5 años, a pesar de todo lo que te hice. ¿Por qué?» Camila miró la foto. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo. «Porque quería que ellas supieran que venían de algún sitio», murmuró. «Que no eran basura callejera, que tenían un abuelo que era importante, aunque él no las quisiera, quería que tuvieran una identidad». Rogelio sintió que el corazón se le partía en dos. «Las quiero», dijo con la voz quebrada. «Dios sabe que no sé cómo hacerlo, pero las quiero y te quiero a ti, Camila. Vuelve a casa, no como una derrotada, vuelve como la dueña de todo».
La casa es tuya, mi dinero es tuyo, todo es para ellas, solo déjame cuidarlas. Déjame intentar arreglar lo que rompí. Hubo un silencio largo. Solo se oía el zumbido del aire acondicionado y la respiración de las niñas. Camila miró a su padre. Vio las ojeras, el barro en los zapatos, el temblor en sus manos. Vio a un hombre viejo y asustado, no al tirano que recordaba. No te perdono, dijo ella finalmente. Fue una sentencia firme. No puedo perdonarte todavía. Duele demasiado. Julián murió pensando que lo odiabas. Eso no se borra con un cheque. Rogelio asintió aceptando el castigo. Lo entiendo, pero Camila miró a Valentina, que sonreía en sueños. Pero no voy a arrastrar a mis hijas al infierno por mi orgullo. Si tú estás dispuesto a ayudarnos sin condiciones, te lo dije, sin controlarnos, entonces acepto tu ayuda. Por ellas, sin condiciones, juró Rogelio inmediatamente. Lo juro por la memoria de tu madre. Camila cerró los ojos agotada. La adrenalina se estaba desvaneciendo y el dolor físico volvía. Entonces, gracias, susurró. Ahora vete. Necesito dormir. Y por favor, llévate a las niñas a la mansión. No quiero que me vean llorar cuando me cure las heridas. No me iré lejos, prometió Rogelio. Besó las cabezas de las niñas y se dirigió a la puerta. Antes de salir se giró. Camila, ¿qué? Ella no abrió los ojos. Julián era un buen hombre. Cuidó de ti mejor que yo. Me equivoqué con él también. Camila soltó un sollozo ahogado, tapándose la cara con las manos. Rogelio salió al pasillo cerrando la puerta suavemente, se apoyó contra la pared y respiró hondo. Había conseguido una tregua, pero sabía que la guerra no había terminado. El secreto del desahucio seguía ahí, una bomba de relojería esperando estallar y destruir la frágil paz que acababan de construir. Miró su reloj. Eran las 8 de la mañana. Tenía trabajo que hacer. Tenía que transformar una mansión vacía en un hogar antes de que sus nietas llegaran. Y tenía que asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, supiera nunca que él había firmado la orden que las había dejado en la calle. El silencio de la mansión Montenegro siempre había sido su mayor orgullo. Era un silencio de calidad, aislado por muros de piedra y ventanas de triple acristalamiento, un silencio que gritaba dinero y privacidad. Pero esa noche, al entrar con Valentina y Sofía de la mano, ese mismo silencio le pareció a Rogelio una tumba. Las niñas caminaban de puntillas sobre el suelo de mármol del vestíbulo, mirando hacia arriba, hacia la inmensa lámpara de araña de cristal de Bohemia, con una mezcla de asombro y terror. Se aferraban a los pantalones de Rogelio, como si fueran el único salvavidas en un océano de lujo intimidante. «Bienvenidas a casa», dijo Rogelio. Su voz resonó con un eco metálico que le desagradó. Elena, el ama de llaves, apareció bajando las escaleras principales, secándose las manos en el delantal. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver a las pequeñas, ya limpias, pero vestidas con ropa improvisada que Rogelio había mandado comprar de urgencia en una boutique del aeropuerto mientras esperaban noticias de Camila. «Mis niñas», exclamó Elena arrodillándose. Las gemelas, reconociendo la bondad en su rostro, corrieron hacia ella. Rogelio se quedó solo en el centro del vestíbulo. Se sintió inútil. Había dirigido fusiones empresariales de miles de millones, pero no sabía qué hacer con 2 niñas de 4 años en una casa diseñada para no ser tocada. «Elena», ordenó Rogelio, recuperando su tono de mando para ocultar su inseguridad. «Prepare la habitación azul y la rosa, que saquen todo lo que sea rompible. Quiero que la cocina esté abierta 24 horas. Si quieren helado a las 3 de la mañana, se les da helado». «Sí, señor». «Y la señora Camila, ella vendrá pronto. Está recuperándose». Rogelio se dirigió a su despacho. Necesitaba un trago, pero al abrir la puerta de roble macizo, se detuvo. Ese despacho había sido el lugar donde había sentenciado a su hija al exilio. Allí había firmado los papeles para desheredarla. Y lo que era peor, allí estaba la evidencia de su mayor crimen. Cerró la puerta con pestillo y caminó hacia la caja fuerte oculta tras un cuadro de Goya. Sus dedos marcaron la combinación con rapidez febril. El mecanismo hizo un clic suave. Dentro, entre fajos de billetes y lingotes de oro, estaba la carpeta azul oscuro con la etiqueta inmobiliaria Vertex, activos tóxicos, desalojos, Q4. La sacó como si fuera material radiactivo, la abrió sobre el escritorio. Allí estaba la lista, cientos de direcciones, familias que no podían pagar, y en la línea 42, calle de la Amargura 40 y 5 bajo B. Rogelio miró su propia firma al final del documento de autorización masiva, una rúbrica elegante, firme,
hecha con una pluma Montblanc de 1000 euros. Esa firma había enviado a la policía a echar la puerta abajo mientras sus nietas lloraban dentro. Monstruo, se susurró a sí mismo. Encendió la trituradora de papel que tenía junto al escritorio. Metió el documento. El ruido de las cuchillas masticando el papel fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Vio cómo su firma se convertía en confeti irreconocible, pero sabía que triturar el papel no borraba el hecho. Si Camila se enteraba alguna vez de que Vertex era una empresa fantasma de su propio padre, el perdón sería imposible. Ella se iría para siempre y se llevaría a las niñas. Tal. Rogelio saltó cerrando la caja fuerte de un golpe. ¿Quién es? Ladró. Soy yo, abuelo. Una voz diminuta al otro lado. Rogelio respiró hondo, compuso su rostro y abrió. Era Sofía. Llevaba un pijama de franela nuevo con ositos que le quedaba un poco grande. ¿Qué pasa, pequeña? ¿No puedes dormir? Tengo miedo, dijo la niña mirando la oscuridad del pasillo. Esta casa es muy grande y hay sombras. Rogelio sintió una punzada en el corazón. Se agachó. Aquí no hay sombras malas, Sofía. Yo me encargué de espantarlas todas. ¿Y tú dónde duermes?, preguntó ella. Aquí cerca. ¿Puedo dormir contigo? Mami dice que los abuelos roncan, pero no me importa. Rogelio, el hombre que jamás había permitido que nadie durmiera en su cama, ni siquiera sus esposas, siempre prefería habitaciones separadas. Asintió sin dudarlo. Claro que sí. Vamos. Esa noche, Rogelio Montenegro durmió en el borde de su inmensa cama king size, con una niña pequeña acurrucada en el centro, respirando suavemente. No pegó ojo. Se pasó la noche vigilando la puerta como un perro guardián viejo, jurando en silencio que protegería ese sueño inocente de todo mal, incluso si el mal era él mismo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad frenética. Rogelio no fue a la oficina, delegó todo. Su única misión era transformar el mausoleo en un hogar antes de que Camila saliera del hospital. Contrató a un equipo de decoradores, pero los despidió a las 2 horas porque querían poner beige minimalista. «Quiero color», les gritó Rogelio. «Quiero que parezca que viven niños aquí, no arquitectos deprimidos». Él mismo fue a la juguetería. Compró todo: casas de muñecas, bicicletas, legos, peluches gigantes. Llenó el salón principal de juguetes, apartando esculturas valiosas para hacer espacio a un fuerte de cojines. Cuando el médico llamó 3 días después para decir que Camila estaba lista para el alta, la casa era irreconocible. Olía a galletas horneadas. Elena estaba encantada, y había un triciclo aparcado junto al piano de cola. «Manuel, prepara la limusina», ordenó Rogelio. Se miró en el espejo. Se había afeitado la barba desaliñada, pero se había dejado el bigote blanco porque a Valentina le hacía gracia. Se ajustó la corbata. Estaba aterrorizado. Enfrentarse a una junta de accionistas hostiles era un juego de niños comparado con traer a su hija de vuelta a la casa de la que la había expulsado. El trayecto desde el hospital fue tenso. Camila iba en silla de ruedas hasta el coche, todavía demasiado débil para caminar largas distancias. Su delgadez era dolorosa de ver bajo la luz del día. Llevaba un abrigo nuevo que Rogelio le había llevado de cachemira suave, pero se lo ajustaba con desconfianza, como si la tela pudiera quemarla. Rogelio iba sentado frente a ella con las niñas a los lados. Valentina y Sofía no paraban de hablar, contándole a su madre sobre la casa, los juguetes y la comida. «Y el abuelo tiene una tele gigante que sale del suelo», decía Valentina emocionada. «Y Elena nos hizo panqueques con cara de Mickey», añadía Sofía. Camila escuchaba y sonreía débilmente, acariciando las manos de sus hijas, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos grises escaneaban a Rogelio con una frialdad calculadora. Él le estaba dando a sus hijas todo lo que ella no había podido darles en años. Debería sentirse agradecida, pero se sentía humillada. Sentía que él estaba comprando el afecto de las niñas, demostrando su tesis de hace 5 años. «Sin mi dinero no eres nada». El coche entró por la verja de hierro forjado de la mansión. Los jardines estaban impecables, cubiertos de una nieve virgen que brillaba al sol. Camila miró la fachada imponente de la casa donde había crecido. No sentía nostalgia, sentía náuseas. Recordaba los gritos, la soledad, la presión por ser la heredera perfecta. Manuel abrió la puerta. Rogelio bajó primero y ofreció su mano para ayudar a Camila. Ella la miró un segundo dudando y finalmente se apoyó en él solo, lo justo para bajar y sentarse en la silla de ruedas que Manuel había preparado. «Bienvenida a casa, hija», dijo Rogelio. «Esta no es mi casa», respondió ella en voz baja para que las niñas no la oyeran. «Es tu casa»,
Yo solo soy una refugiada aquí. Rogelio encajó el golpe sin parpadear. Lo que tú digas, vamos adentro, hace frío. Al entrar, el servicio estaba alineado en el vestíbulo para recibirla. Bienvenida, señora Camila, dijeron al unísono. Camila se encogió en la silla. Odiaba esa pompa. Por favor, no hagan eso, dijo ella con voz cansada. Solo soy Camila, no necesito reverencias. Rogelio hizo un gesto y el personal se dispersó rápidamente. Empujó la silla hacia el salón principal. Camila contuvo el aliento. El salón ante es un museo de muebles antiguos y prohibiciones. No toques eso. No corras ahí. Estaba transformado. Había una alfombra de colores brillantes sobre la persa. Había juguetes esparcidos. El jarrón de la dinastía Ming había desaparecido. Y en su lugar, había un marco digital pasando fotos de las niñas. ¿Qué hiciste?, preguntó Camila girando la cabeza para mirarlo. Hice espacio, dijo Rogelio simplemente. Las cosas viejas estorban. Valentina corrió hacia el piano de cola. Mami, mami, toca. El abuelo dijo que tú tocas música mágica. Camila miró el piano. Era su viejo Steinway. No lo había tocado en 5 años. Sus dedos, callosos y ásperos por fregar suelos y lavar platos en agua fría, temblaron sobre su regazo. No puedo, mi amor, dijo escondiendo las manos. Mami tiene las manos cansadas. Solo un poquito, insistió Sofía. Rogelio se acercó y se sentó en la banqueta del piano. Si mamá no puede, el abuelo intentará, dijo. Y con un dedo empezó a tocar torpemente la melodía de Estrellita. ¿Dónde estás? Era ridículo. El gran magnate tocando como un niño de 3 años. Las niñas se rieron a carcajadas. Camila no se rió, pero la tensión en sus hombros bajó 1 milímetro. Él estaba intentándolo. Realmente estaba haciendo el ridículo por ellas. Quiero ir a mi habitación, dijo Camila de repente cortando el momento. Claro, tu antigua habitación está lista. No, lo interrumpió. No quiero mi antigua habitación. Esa habitación está llena de fantasmas. Quiero la de invitados, la de la planta baja, la que tiene salida al jardín. Pero esa es pequeña, es la que quiero. Quiero poder salir si me siento asfixiada. Rogelio asintió. Como quieras, Elena te llevará. Esa noche, después de acostar a las niñas que insistieron en dormir en la cama gigante de Rogelio, otra vez convirtiéndolo en rutina, Rogelio bajó a la cocina por un vaso de agua. Encontró a Camila allí. Estaba de pie, apoyada en la encimera, sosteniendo un vaso de leche, mirando hacia la oscuridad del jardín a través de la ventana. Llevaba una bata de seda que Elena le había prestado, pero aún se veía frágil, como si una brisa pudiera romperla. ¿No puedes dormir?, preguntó Rogelio quedándose en el umbral. Camila no se giró. Estoy esperando a que vengas a decirme el precio, dijo ella. El precio de todo esto. Camila se giró señalando la cocina de alta gama, la casa, la seguridad. Tú nunca das nada gratis, papá. Siempre hay una letra pequeña. ¿Qué quieres a cambio? La custodia de las niñas, que renuncie a mi apellido de casada, que firme un papel, diciendo que estaba loca. Dímelo ya y acabemos con esto. Rogelio sintió un dolor agudo en el pecho. Cosechaba lo que había sembrado durante décadas. No hay precio, Camila. Mentira, gritó ella, y el vaso de leche tembló en su mano. Siempre hay un precio. Me echaste porque me casé con un pobre. Dejaste que mi marido muriera sin medicinas. Y ahora eres el buen samaritano. No te creo, porque tenía miedo. Rogelio gritó de vuelta entrando en la luz. Tenía miedo de que tuvieras razón. Tenía miedo de que fueras feliz sin mi dinero. Y eso significaría que toda mi vida, todo mi imperio no valía nada. Te castigué porque te envidiaba, Camila. Envidiaba que fueras capaz de amar a alguien más que al dinero. Camila se quedó paralizada. Nunca jamás había escuchado a su padre admitir una debilidad. Rogelio se acercó con las manos abiertas en señal de rendición. El precio lo estoy pagando yo, hija. El precio es ver cómo me miran mis nietas y saber que no merezco su amor. El precio es ver tus manos destrozadas y saber que yo pude evitarlo. No quiero nada de ti. Solo quiero que me dejes estar cerca. Quiero verlas crecer y quiero que tú te cures. Eso es todo. Camila lo miró largamente. Respiraba agitada. Hay una cosa más, dijo ella, y su tono cambió. Se volvió inquisitivo, peligroso. Cuando nos echaron del piso, el policía dijo algo. Dijo que la orden venía de arriba, de la empresa matriz inmobiliaria Vertex. El corazón de Rogelio se detuvo. El mundo se congeló. Nunca había oído hablar de esa empresa, continuó Camila frunciendo el ceño. Pero busqué el nombre en el hospital, en el teléfono de una enfermera.
Vertex es una sociedad anónima. No aparecen los dueños. Rogelio mantuvo su rostro impasible, usando cada gramo de su experiencia en póker empresarial. Sus manos sudaban frío. Son fondos buitre, Camila, inversores sin cara. Compran deuda y ejecutan. Son plagas. ¿Tú tienes negocios con ellos?, preguntó ella directamente. Sus ojos grises se clavaron en los de él como taladros. Era el momento, la verdad o la mentira, la redención o la supervivencia. No, mintió Rogelio sin pestañear. No hago negocios con esa gente. Mis negocios son la construcción y la banca, no la especulación barata. Camila sostuvo su mirada unos segundos más. Parecía estar buscando la grieta en su armadura. Finalmente suspiró y bajó la vista hacia su vaso de leche. Me alegro, dijo, porque si me enterara de que tuviste algo que ver con esa gente, con la gente que nos tiró a la calle como basura, te juro, papá, que cogería a las niñas y desaparecería, y esta vez no nos encontrarías nunca. Nunca lo harás, dijo Rogelio, sintiendo que la bilis le subía a la garganta por la mentira. Ahora ve a descansar. Mañana vendrá un fisioterapeuta para ti. Tienes que recuperar fuerzas. Camila asintió y salió de la cocina arrastrando los pies. Rogelio se quedó solo, apoyado en la encimera temblando. Había salvado el momento, pero había sellado su destino. Ahora no solo era un mal padre arrepentido, era un mentiroso que dormía bajo el mismo techo que sus víctimas. Miró su reflejo en la ventana oscura. No vio a un millonario, vio a un hombre caminando sobre una cuerda floja, sobre un abismo de fuego, y la cuerda se estaba deshilachando. La falsa paz en la mansión Montenegro duró exactamente 72 horas. Fueron 3 días de un idilio frágil construido sobre cimientos de cristal, donde las risas de Valentina y Sofía llenaban los pasillos y enmascaraban la tensión subterránea que vibraba entre padre e hija. Rogelio se esforzaba demasiado con esa intensidad maníaca de quien sabe que camina sobre una mina antipersona. Compraba regalos absurdos, organizaba meriendas excesivas y evitaba cualquier conversación profunda con Camila, escudándose en llamadas de trabajo ficticias cada vez que ella lo miraba con demasiada intensidad. La explosión llegó un martes por la noche durante la cena. Fuera, una nueva tormenta azotaba a Madrid golpeando las ventanas blindadas con furia. Dentro el comedor estaba iluminado por la luz cálida de las velas. Idea de las niñas. Camila, con un poco más de color en las mejillas, aunque todavía dolorosamente delgada, cortaba un trozo de pollo para Sofía. Rogelio las observaba desde la cabecera con una copa de vino tinto intacta en la mano, sintiendo por primera vez en años que su vida tenía un propósito más allá de acumular ceros en una cuenta bancaria. El intercomunicador de la pared zumbó rompiendo la armonía. Señor Montenegro, la voz del jefe de seguridad sonaba tensa. Tenemos una situación en la puerta principal. Hay un hombre que insiste en verlo. Dice que es urgente. Rogelio frunció el ceño. No recibo a nadie a estas horas que se vaya o llamen a la policía. Señor, dice que se llama Serrano. Dice que usted sabe por qué está aquí y que si no lo recibe, hablará con la prensa que está aparcada en la esquina cubriendo la tormenta. El color desapareció del rostro de Rogelio Serrano. El gerente de inmobiliaria Vertex, el hombre que había firmado el desahucio y al que Rogelio había despedido fulminantemente por teléfono días atrás para cubrir su propio rastro. Era un cabo suelto que volvía para estrangularlo. Manuel, dijo Rogelio, levantándose tan bruscamente que su silla chilló contra el suelo. Lleva a las niñas y a Camila al salón de juegos. Pone una película. Suban el volumen. Camila lo miró. Alerta. Su instinto de supervivencia, afilado en las calles, detectó el pánico en los ojos de su padre. ¿Quién es Serrano?, preguntó ella. Nadie. Un ex empleado descontento. Asuntos aburridos de la empresa. Por favor, ve con las niñas, pero fue demasiado tarde. Antes de que Manuel pudiera escoltarlas, se escuchó un alboroto en el vestíbulo, gritos, el sonido de un cuerpo chocando contra una puerta. Y entonces, Serrano irrumpió en el comedor con el abrigo empapado y los ojos inyectados en odio, seguido por 2 guardias de seguridad que intentaban sujetarlo. «Suéltenme, gorilas», gritó Serrano sacudiéndose. «Vengo a cobrar mi finiquito, Rogelio. No puedes echarme como a un perro después de 15 años haciéndote el trabajo sucio. Sáquenlo de aquí», rugió Rogelio, avanzando hacia él para bloquear la visión de Camila. Ahora Serrano se detuvo en seco al ver la mesa puesta. Sus ojos recorrieron la escena doméstica, las velas, las niñas asustadas, y finalmente se posaron en Camila.
Una sonrisa torcida y cruel apareció en su rostro. Vaya, vaya, dijo Serrano jadeando. La ironía es exquisita. Aquí estás cenando caliente mientras yo estoy en la calle. ¿La reconoces, Rogelio? Es la inquilina del Bajo B, la que me ordenaste echar a patadas. El silencio que cayó sobre el comedor fue más pesado que la losa de una tumba. Camila se puso de pie lentamente, soltando el cuchillo sobre el plato con un tintineo agudo. ¿Qué ha dicho?, preguntó ella con una voz que apenas era un susurro. Rogelio se giró desesperado. Camila, no le escuches. Está loco. Está borracho. No estoy borracho, bramó Serrano sacando un teléfono móvil del bolsillo. Tengo los correos, Rogelio. Tengo las órdenes firmadas por ti. Se dirigió a Camila, ignorando a los guardias. Señora, su padre es el dueño único de Inmobiliaria Vertex. Él ordenó la limpieza de los activos tóxicos en Vallecas. Él aprobó su desahucio personalmente. Yo solo cumplía órdenes, y ahora me despide para hacerse el santo frente a usted. Serrano lanzó el teléfono sobre la mesa, deslizándolo hasta que chocó contra la copa de Camila. En la pantalla brillaba un documento digital, el mismo que Rogelio había triturado, pero en su versión electrónica original. Camila miró el teléfono, leyó el encabezado, leyó la firma digital de su padre. El mundo se detuvo. Los sonidos de la tormenta, los gritos de Serrano, el llanto asustado de Sofía, todo se desvaneció. Solo quedaba la verdad desnuda y purulenta, sobre el mantel de lino blanco. Rogelio sintió que se asfixiaba. Se acercó a ella con las manos extendidas. Hija, déjame explicarte. Yo no sabía que eras tú. Era una orden general. Camila levantó la vista. Sus ojos grises que días antes habían empezado a mostrar gratitud, ahora estaban muertos, vacíos. Era la mirada de alguien a quien le han arrancado el alma por segunda vez. Tú, dijo ella, no gritó, no lloró. Fue una declaración de hecho. Tú nos echaste. Tú enviaste a la policía. Tú hiciste que mis hijas durmieran en la nieve. No sabía que eras tú, gritó Rogelio con lágrimas de desesperación brotando de sus ojos. Te lo juro por mi vida, si lo hubiera sabido, habría quemado el mundo antes de dejarte en la calle. Pero lo hiciste, replicó Camila, con una calma aterradora. Lo hiciste a una madre, a unos niños. No importaba si éramos nosotros o no. Lo hiciste por dinero. Y luego, su voz se quebró, pero recuperó la fuerza al instante. Luego me mentiste a la cara, me trajiste aquí, me diste de comer, jugaste con mis hijas sabiendo que eras el verdugo. Lo hice para protegerte. Tenía miedo de que te fueras. Camila soltó una risa seca sin humor que heló la sangre de todos los presentes. Protegerme. Tú eres el peligro, papá. Siempre has sido tú. El frío no nos mató. El hambre no nos mató. Casi nos matas tú. Se giró hacia las niñas que lloraban abrazadas a las piernas de Manuel. Valentina, Sofía, vamos. ¿A dónde?, preguntó Valentina aterrorizada. A la calle otra vez. A cualquier sitio que no sea este infierno dorado. Camila caminó hacia la salida, pasando por el lado de Serrano, quien la miraba con una mezcla de triunfo y vergüenza. Rogelio intentó agarrarla del brazo. No puedes irte, estás enferma. Ellas no tienen a dónde ir, gritó Rogelio. Camila se soltó con un movimiento brusco, como si el contacto le quemara la piel. Prefiero morir en una cuneta con dignidad, que vivir un minuto más bajo el mismo techo que tú. Eres un monstruo, Rogelio Montenegro, y esta vez no voy a volver nunca. Camila salió del comedor arrastrando los pies, débil pero impulsada por una furia nuclear. Rogelio se quedó petrificado viendo cómo su vida se desmoronaba en tiempo real. Serrano, viendo el daño hecho, soltó una carcajada nerviosa. Bueno, creo que ya tengo mi finiquito, murmuró. Rogelio se giró hacia él. No había humanidad en sus ojos en ese momento, solo una oscuridad abisal. Sáquenlo, dijo en voz baja a los guardias, y asegúrense de que no vuelva a caminar sin dolor en lo que le queda de vida. Mientras los guardias arrastraban a Serrano fuera, Rogelio corrió tras su hija. No podía dejar que saliera a la tormenta. No, otra vez. El vestíbulo de la mansión era un escenario de caos emocional. Camila intentaba abrir la pesada puerta de roble con manos temblorosas, pero estaba cerrada con llave por el sistema de seguridad nocturno. Golpeaba la madera con los puños, frustrada, llorando de pura impotencia. Valentina y Sofía estaban sentadas en el primer escalón de la escalera, abrazadas, mirando la escena con ojos que habían visto demasiadas tragedias para su corta edad. «Abre la puerta», gritó Camila al ver a Rogelio aparecer por el pasillo. Se apoyó contra la pared, deslizándose hasta el suelo, porque sus piernas ya no la sostenían. Su cuerpo, aún en recuperación,
Estaba colapsando por el estrés. Rogelio se detuvo a 3 metros de ella. No se acercó. Sabía que si se acercaba, ella lo atacaría o se rompería. No voy a abrirla, dijo él. Su voz no era autoritaria, era suplicante. Fuera hay 10 grados bajo cero. Camila, está nevando. Si sales, te mueres. Y ellas se mueren. Me da igual. Sollozó ella escondiendo la cara entre las rodillas. Cualquier cosa es mejor que estar contigo. Me das asco. Todo esto es mentira. Tus regalos, tu preocupación, todo es culpa. Solo quieres limpiar tu conciencia. Rogelio miró a sus nietas. Sofía tenía el pulgar en la boca. Valentina le sostenía la mano. Ellas eran las únicas inocentes en esa guerra. Rogelio respiró hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Era el movimiento más arriesgado de su vida, más arriesgado que cualquier inversión en bolsa. Tenía que desnudarse emocionalmente, algo que no había hecho ni con sus esposas, ni con sus padres, ni con nadie. Caminó lentamente hasta el centro del vestíbulo y se dejó caer de rodillas sobre el mármol frío. No se arrodilló para pedir perdón, se arrodilló porque el peso de su propia miseria no le permitía estar de pie. «Tienes razón», dijo Rogelio. Su voz resonó en la estancia alta. «Soy un monstruo. Tienes toda la razón». Camila levantó la cabeza sorprendida por la confesión. «No te eché hace 5 años porque te casaras con un pobre», continuó Rogelio mirando al suelo, incapaz de sostener la mirada de su hija. «Esa fue la excusa. La verdad es mucho más patética». Las niñas dejaron de llorar escuchando el tono grave de su abuelo. «Te eché porque tenía celos», confesó Rogelio. Las palabras salían como piedras de su garganta. Tenía celos de Julián. Tenía celos de que él, sin tener nada, podía hacerte sonreír de una manera que yo nunca pude con todos mis millones. Odiaba veros felices. Odiaba sentirme innecesario. Yo pensaba que si te quitaba el dinero, volverías corriendo a mí. Pensaba que el amor era una transacción. Yo te pago, tú me quieres. Camila lo miraba fijamente con la boca entreabierta. Nunca había escuchado a su padre hablar así. Cuando firmé esas órdenes de desahucio, Rogelio levantó la vista con los ojos llenos de lágrimas. No miré los nombres. Para mí la gente pobre no eran personas, eran números, eran obstáculos. Me había convertido en una máquina hasta que te vi en la nieve. Cuando vi tus ojos, cuando vi mis ojos en la cara de esas niñas, me di cuenta de que yo era el hombre más pobre del mundo. Se arrastró de rodillas unos centímetros hacia ella. No te pido que me perdones. Lo que hice es imperdonable, pero te pido que me uses. Úsame, Camila. Mi dinero, mi casa, mi poder, todo es tuyo. Quédate, no por mí, por ellas. Haz que yo pague cada centavo de lo que sufrieron. Conviérteme en tu sirviente si quieres. Insúltame cada mañana, pero no te lleves a mis nietas al frío. No las castigues a ellas por odiarme a mí. Hubo un silencio largo, denso. Solo se oía el viento aullando fuera, arañando la puerta que Rogelio se negaba a abrir. Camila miró a sus hijas. Vio el pijama caliente de Sofía. Vio los juguetes en el salón. Vio la seguridad, el calor, la comida. Y luego pensó en el banco del parque, en el frío que le mordía los huesos. En el terror de no saber si despertarían al día siguiente, miró a su padre, un viejo arrodillado, llorando, ofreciéndole las llaves de su reino, a cambio de no quedarse solo. Ya no veía al tirano todopoderoso. Veía a un hombre roto, desesperado por una segunda oportunidad que sabía que no merecía. Valentina se levantó del escalón, caminó con sus piecitos descalzos hasta Rogelio y le puso la mano en el hombro. «Abuelo, no llores», dijo la niña. «Mami, el abuelo está triste». Ese gesto simple rompió la presa. Camila rompió a llorar. Un llanto profundo y liberador que venía desde el fondo de su alma. Lloró por Julián, lloró por los años perdidos, lloró por la crueldad y por la injusticia. Rogelio no se movió, dejó que ella llorara. Esperó la sentencia. Finalmente, Camila se secó las lágrimas con la manga de su bata. Se puso de pie, apoyándose en la pared. Estaba pálida, temblorosa, pero sus ojos tenían una nueva determinación. Ya no era la víctima, era la matriarca. «Levántate», le ordenó a su padre. Rogelio obedeció torpemente, crujiendo sus articulaciones. «Me quedaré», dijo Camila. Rogelio soltó el aire aliviado, pero ella levantó la mano. «Me quedaré, pero las reglas cambian hoy. Esta empresa Vertex va a desaparecer. Vas a usar ese dinero para abrir una fundación. Vamos a ayudar a cada familia que echaste, a cada una. Tú personalmente vas a ir a pedirles perdón». «Lo haré», dijo Rogelio inmediatamente. «Mañana mismo».
Y no vas a intentar comprarme nunca más. Si compras un regalo para las niñas, será porque las quieres, no porque te sientas culpable. Y si alguna vez, una sola vez, vuelves a mentirme, me iré y no me verás ni en pintura. Trato hecho, dijo Rogelio. Y por primera vez en su vida, sentía que había cerrado el mejor negocio de su carrera, uno donde perdía todo su dinero, pero ganaba algo real. Camila suspiró agotada, extendió los brazos hacia las niñas. «Vengan aquí». Valentina y Sofía corrieron hacia ella y se abrazaron en un nudo de extremidades. Rogelio se quedó fuera del círculo, respetando la distancia, sabiendo que tendría que ganarse el derecho a entrar en ese abrazo milímetro a milímetro, día tras día. «Vamos a dormir», dijo Camila. «Estoy muy cansada». Empezó a subir las escaleras con las niñas. A mitad de camino se detuvo y miró hacia abajo, donde Rogelio seguía parado en el centro del vestíbulo. «Solo papá», dijo ella. Rogelio levantó la cabeza con esperanza. «Buenas noches». No era un te quiero, no era un te perdono, pero era un comienzo. Era un puente tendido sobre el abismo. «Buenas noches, hija», respondió Rogelio. Cuando ellas desaparecieron en el pasillo de arriba, Rogelio se dirigió a la puerta principal, abrió los cerrojos y salió a la tormenta. El viento helado le golpeó la cara, pero él no lo sintió. Se quedó allí en el pórtico mirando la nieve caer, dejando que el frío le recordara que estaba vivo y que tenía una tarea monumental por delante. Dejar de ser un millonario para convertirse finalmente en un hombre. La nieve caía sobre Madrid con la misma intensidad que aquella noche fatídica de hace un año. Los copos, grandes y espesos, cubrían las aceras del barrio de Salamanca, silenciando el tráfico y pintando la ciudad de blanco. Pero esta vez, la nieve no se sentía como una amenaza mortal, ni como un sudario frío. Desde la ventana del salón principal de la mansión Montenegro, la nieve parecía confeti, una celebración silenciosa que caía del cielo para marcar el aniversario del milagro. Dentro la mansión era irreconocible, donde antes había esculturas frías de mármol y pasillos vacíos que resonaban con ecos solitarios. Ahora había vida, una vida ruidosa, desordenada y maravillosamente cálida. El árbol de Navidad, un pino natural de 3 m de altura, dominaba el centro de la sala decorado no por diseñadores profesionales, sino por las manos inexpertas de 2 niñas de 5 años y un abuelo con artritis. Las bolas de cristal de Swarovski convivían con adornos de cartulina, macarrones pintados con purpurina y ángeles de papel con sonrisas chuecas. El olor era lo que más había cambiado. Ya no olía a cera de muebles y encierro, olía a pavo asado, a canela, a chocolate caliente y a leña quemándose en la chimenea. Rogelio Montenegro, el antiguo tiburón de las finanzas, estaba sentado en la alfombra persa, que ahora tenía una mancha de jugo de uva que él se había negado a limpiar porque le daba carácter, rodeado de papel de regalo rasgado. No llevaba su traje de 3 piezas, llevaba un jersey de lana rojo con un reno tejido en el pecho, un regalo de broma de Camila que él había decidido usar con un orgullo desafiante. «Más rápido, abuelo, más rápido», gritaba Sofía corriendo alrededor del sofá con una capa de superhéroe hecha con una toalla. «Cuidado con el jarrón», advirtió Rogelio por costumbre, y luego se corrigió riendo. «Ah, no importa. Si se rompe, compramos otro». El timbre de la puerta sonó. No era un timbre discreto. Era una melodía navideña que Valentina había insistido en instalar. Elena, que ahora llevaba un vestido de fiesta en lugar de su uniforme de servicio, porque Rogelio había prohibido terminantemente que alguien trabajara esa noche, fue a abrir. El vestíbulo se llenó de gente, pero no eran los socios comerciales de Rogelio, ni banqueros ni políticos, eran las familias. Entró la señora del sótano de Vallecas, la que le había dado la caja con los dibujos hace un año. Venía con un abrigo nuevo y una tarta casera en las manos. Detrás de ella entraron los Martínez, una familia de 5 que Rogelio había realado personalmente en un piso luminoso de la Castellana. Y luego los García y los Pérez eran las familias que Inmobiliaria Vertex había intentado aplastar y que ahora formaban parte de la Fundación Julián García, la organización sin fines de lucro que Rogelio había creado en honor al difunto esposo de su hija. Camila bajó las escaleras. Rogelio se quedó sin aliento al verla. Hace un año pesaba 38 kilogramos y parecía un espectro gris. Hoy Camila estaba radiante. Había recuperado su peso. Su cabello rubio brillaba con salud y llevaba un vestido de terciopelo verde esmeralda que resaltaba el brillo de sus ojos. Pero lo más importante no era su aspecto físico, era su aura.
Caminaba con la seguridad de quien ha atravesado el infierno y ha salido cargando cubos de agua para apagar el fuego de otros. «Buenas noches a todos», saludó Camila y su voz llenó la estancia. Las niñas corrieron hacia ella, abrazándola por la cintura. «Mami», llegaron los invitados. La cena fue un caos maravilloso. Se habían unido 3 mesas largas en el comedor para acomodar a las 30 personas. No había protocolo. El vino de reserva especial de Rogelio se servía en vasos de agua porque no había copas suficientes para todos. Se oían risas, brindis y el sonido de cubiertos chocando contra la porcelana fina. Rogelio se sentó en la cabecera, pero no para presidir, sino para servir. Se levantaba constantemente para rellenar vasos, para cortar carne, para asegurarse de que la señora del sótano probara el turrón de Gillona. En un momento, alguien golpeó una copa con un tenedor pidiendo silencio. Fue el señor Martínez, un hombre humilde con manos de albañil, que ahora trabajaba como jefe de mantenimiento en los edificios de la fundación. «Un momento, por favor», dijo Martínez poniéndose de pie nerviosamente. Queremos dar las gracias no solo por la comida o por las casas, sino por la dignidad. Don Rogelio, usted nos devolvió la dignidad cuando pensábamos que el mundo nos había olvidado». Rogelio sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Se puso de pie, sosteniendo su copa con mano temblorosa. Miró a las caras que lo rodeaban. Hace un año para él eran activos tóxicos. Hoy conocía sus nombres, sus historias, los nombres de sus mascotas. «No», dijo Rogelio, y su voz se quebró ligeramente. «No me den las gracias a mí. Yo soy el que está en deuda. Ustedes me enseñaron que la riqueza no es lo que tienes en el banco, sino a quién tienes en tu mesa. Yo era un hombre pobre que vivía en una casa grande. Gracias a mi hija miró a Camila, que le sonreía desde el otro extremo de la mesa. Y gracias a mis nietas, hoy soy verdaderamente rico», levantó la copa. «Por Julián, que nos mira desde arriba». «Por Julián», respondieron todos al unísono. Camila se secó una lágrima discreta y le lanzó un beso volado a su padre. Ese gesto, ese pequeño movimiento de la mano, valía más para Rogelio que todas las acciones de su empresa. Después de la cena, cuando los niños, había una docena de ellos corriendo por la casa, se calmaron un poco. Valentina tiró de la mano de su madre. «Mami, el piano, por favor». Camila miró el Steinway negro en la esquina del salón. Durante meses después de volver, no había podido tocarlo. Le traía demasiados recuerdos de su vida anterior, de la perfección exigida. Pero esta noche era diferente. Se sentó frente a las teclas. El silencio se hizo en la sala. Rogelio se acercó y se apoyó en el marco de la chimenea, observando. Camila posó los dedos sobre el marfil, cerró los ojos y empezó a tocar. No tocó una pieza clásica compleja para presumir de técnica. Tocó una melodía sencilla, dulce y melancólica. Era la canción de cuna que Julián solía tararearles a las niñas cuando tenían miedo de las tormentas. Las notas flotaron en el aire, cargadas de amor y de memoria. Rogelio vio cómo las gemelas se sentaban a los pies de su madre hipnotizadas. Vio la paz en el rostro de Camila. Sus manos, que hace un año estaban agrietadas por el frío y el trabajo duro, ahora volaban sobre las teclas creando belleza. Era la prueba definitiva de la curación. Cuando la última nota se desvaneció, hubo un momento de silencio reverente antes de que estallaran los aplausos. Camila se levantó y abrazó a sus hijas. La noche avanzaba y los invitados comenzaron a irse, llevándose sobras de comida y juguetes que Rogelio insistió en regalar a los otros niños. Cuando la puerta se cerró tras el último invitado, la casa quedó en un silencio cómodo, el silencio del cansancio feliz. «A la cama, señoritas», ordenó Camila. «Papá Noel no viene si hay ojos abiertos. Un cuento», suplicó Sofía. El abuelo prometió un cuento. Rogelio miró a Camila buscando permiso. Ella asintió sonriendo mientras recogía unas copas. Solo uno, y corto. Rogelio llevó a las niñas escaleras arriba a su habitación. Ya no dormían con él. Tenían su propio cuarto pintado de azul cielo, con camas en forma de nubes. Las arropó bajo los edredones de plumas, se sentó en la mecedora entre las dos camas y abrió un libro grande de cuentos clásicos, pero lo cerró enseguida. «Hoy no voy a leer», dijo. «Hoy voy a contarles una historia de verdad». Las niñas abrieron los ojos como platos. «¿De miedo?», preguntó Valentina. «Un poco. Al principio da miedo. Se trata de un rey que vivía en un castillo de hielo». «¿Como Frozen?», preguntó Sofía. «Parecido. Pero este rey no tenía magia en las manos. Tenía hielo en el corazón». Rogelio miró hacia la ventana.
donde la nieve seguía cayendo. El rey pensaba que lo más importante del mundo era su tesoro. Guardaba monedas de oro y joyas y construía muros muy altos para que nadie entrara. Pero se olvidó de que dentro de los muros se estaba quedando muy solo. Las niñas escuchaban atentamente. El rey tenía una princesa, pero la echó del castillo porque ella quería cantar canciones con un trovador pobre, en lugar de contar monedas. Y pasaron los años y el castillo del rey se volvió cada vez más frío. Tan frío que el fuego de las chimeneas no calentaba. «Qué tonto», dijo Sofía. «Muy tonto», coincidió Rogelio con una sonrisa triste. Pero una noche de tormenta, el rey salió a caminar y encontró dos pequeñas hadas en la nieve. Las hadas tenían mucho frío, pero tenían los corazones calientes porque su mamá las quería mucho. Y cuando el rey miró a las hadas a los ojos, crack, Rogelio dio una palmada suave y las niñas saltaron riendo. ¿Qué pasó? Que el hielo de su corazón se rompió, se hizo pedazos y dolió mucho. Pero cuando el hielo se fue, el rey pudo sentir otra vez y aprendió que su verdadero tesoro no eran las monedas, eran las hadas y la princesa que regresó para enseñarle a ser bueno. «Ese eres tú, abuelo», susurró Valentina con esa sabiduría aplastante de los niños. Rogelio se inclinó y le besó la frente. «Sí, mi amor, soy yo, y ustedes me salvaron». «¿Y fueron felices para siempre?», preguntó Sofía bostezando. «No lo sé», dijo Rogelio apagando la lámpara de la mesita de noche y dejando solo la luz del pasillo. «Para siempre es mucho tiempo, pero fueron felices esa noche, y la siguiente, y todas las noches que estuvieron juntos, y eso es suficiente». Se quedó allí sentado en la penumbra hasta que la respiración de las niñas se volvió profunda y rítmica. Al salir al pasillo, encontró a Camila esperándolo. «Bonito cuento», dijo ella en voz baja. Había estado escuchando desde la puerta. «Le falta el capítulo donde la princesa le hace trabajar muy duro al rey para que no sea un gruñón», bromeó Rogelio. Camila se acercó y le dio un abrazo. Fue un abrazo breve, pero real, sin tensiones. «Gracias por este año, papá», dijo ella. «Gracias por cumplir tu palabra, la fundación, lo que estás haciendo. Julián estaría orgulloso. Yo solo pongo el dinero, hija. Tú pones el alma». Camila sonrió y se dirigió a su habitación. «Buenas noches. Descansa. Mañana las niñas querrán abrir los regalos a las 6 de la mañana. Necesitarás energía. Buenas noches, hija». Rogelio bajó las escaleras una última vez. Se dirigió al salón principal, donde las brasas de la chimenea aún brillaban. Se sirvió una copa de coñac, pero no se la bebió. Se acercó al gran ventanal que daba a la calle. Miró hacia afuera. La farola de la calle iluminaba el lugar exacto donde hacía un año había frenado su coche. El lugar donde vio dos manchitas rojas en la inmensidad blanca. Apoyó la frente contra el cristal frío. Recordó el terror. Recordó la carta arrugada. Recordó el sonido del monitor cardíaco y luego miró hacia atrás, hacia el interior de su casa. Vio los juguetes tirados, los platos sucios de la cena, el árbol torcido. Vio el desorden de la felicidad. Rogelio Montenegro, el hombre que una vez pensó que podía comprar el mundo, sonrió. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero no era de tristeza, era de gratitud infinita. «Feliz Navidad, Rogelio», se dijo a sí mismo, levantando la copa hacia el reflejo en la ventana. «Lo lograste. Llegaste a tiempo». Bebió un sorbo saboreando el calor y apagó la última luz del salón, dejando que la casa durmiera en paz, protegida no por muros de piedra, sino por el amor inquebrantable de una familia que había sobrevivido al invierno más duro de sus vidas. Fin.